Problema 4.48. Determina el equivalente de Norton en las terminales AB. ¿Ok? De acá a acá. Entonces, tener en cuenta que la resistencia de Thevenin es la misma que la resistencia de Norton. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para buscar la resistencia de Norton o de Thevenin? Quitamos todas las fuentes de corriente y de voltaje independientes. ¿Ok? En este caso, ¿qué fuentes tenemos? Aquí tenemos dos fuentes. Esta es independiente, pero esta es dependiente. Esta depende de la corriente I0 que pasa acá. Cuando tengamos una fuente dependiente, esta se va a quedar en el circuito, ¿ok? Quitamos todas las fuentes independientes, ¿ok? Este es de corriente. Esto queda como un circuito abierto. Es decir, que aquí no va a circular corriente. Por lo tanto, podemos decir que toda esa rama no existe. ¿Ok? Ten en cuenta eso, porque es un circuito abierto, así que aquí no circula corriente, ¿ok? Se quita todas las fuentes de corriente y de voltaje independientes, ¿ok? Esta se va a mantener, ¿ok? Para encontrar la resistencia Thevenin vamos a poner entre las terminales A, B, vamos a poner una fuente de corriente, una fuente de voltaje de 1 volt o 1 ampere, ¿ok? Ten en cuenta eso. Cuando tengamos una fuente dependiente, vamos a aplicar aquí una fuente de corriente o voltaje. En este caso, esta fuente es de voltaje. Lo más recomendable es poner una fuente de voltaje, ¿ok? Entonces yo voy a poner mi fuente de voltaje aquí más, menos, ¿ok? De 1 volt. También puede ser una fuente de corriente de 1 volt igual, de 1 ampere, perdón. Ok, para hacer más sencillo los cálculos. Ok, entonces así quedaría 1 volt. Entonces yo voy a hacer una corriente y 1. Ok, entonces, ¿cómo quedará esto? Tenemos dos resistencias. 4 más 2, 6. 6 por la corriente y 1. Pasamos primero por positivo. Más 10 y 0. Si es recorrido, pasamos más 1. Y llegamos a este punto. Es igual a 0, ¿ok? Es nuestra primera ecuación. I0. Eso hay que dejar en términos de I1. ¿Cuánto vale I0? I0 vale acá. I0 es igual a menos I1. ¿Ok? Ten en cuenta eso. ¿Por qué? La corriente I0 viene en esta dirección y nuestra corriente I1 viene en la dirección contraria de I0. Por lo tanto, I0 es igual a I1. Si los dos fueran en la misma dirección, supongamos que I0 viene de esta dirección hacia arriba, nuestra corriente I1 también viene en esa dirección. Es decir, que los dos van en la misma dirección, por lo tanto sería I0 igual a I1, los dos positivos. Pero como son contrarios, I1 va a ser igual a menos I0, que ten en cuenta eso. Entonces sustituimos, quedaría 6I1, esto que de aquí menos 10I0 más 1 igual a 0. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a, ¿cuánto va a ser la corriente I1? Tenemos aquí menos 10 más 6 nos da 4. Aquí nos da menos 4. Eso lo pasamos al otro lado, queda positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a quedar? Aquí tenemos 6 menos 10 menos 4. Lo pasamos del otro lado. Menos 4, aquí sí 1, perdón. Menos 4 y 1 es igual a 1. Perdón, menos 4 más 1 es igual a 0. Este menos 4 lo pasamos al otro lado, que es positivo. Pasamos dividiendo, quedaría 1/4. ¿Ok? La corriente I1 es igual a 1 sobre 4. ¿Ok? Ya tenemos la corriente I1 que pasa en el circuito. Ahora sí, la resistencia de Thevenin, que dije que es lo mismo que Norton, es igual a voltaje sobre corriente. ¿Cuánto vale nuestro voltaje? Nosotros pusimos, aquí vamos a poner el voltaje que pusimos, 1 volt. En el caso de que hubiéramos puesto aquí una fuente de corriente de 1 ampere, entonces lo que hubiéramos encontrado aquí sería el voltaje. En este caso pusimos una fuente de voltaje y lo que encontramos fue la corriente, ¿ok? Si nosotros hubiéramos puesto una fuente de corriente, hubiéramos encontrado el voltaje. En este caso, voltaje 1 sobre la corriente. ¿Cuánto va la corriente? 1/4. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin
va a ser igual a 4 ohms, ok. Así queda. Por sí, entonces la resistencia Thevenin que necesitamos encontrar. Ahora sí necesitamos encontrar la fuente Thevenin o la corriente de Norton, ok. Son cualquiera de los dos. Entonces, ahora qué hacemos, vamos a agregar nuestro circuito. Vamos a agregar así nuestra fuente de 2 amperes, ok. Así va a quedar. Entonces, nosotros tenemos que buscar el voltaje de acá, del punto A, punto B. El único recorrido es pasando por esa resistencia, por esta fuente, por esta otra resistencia y llegamos al punto B, ok. Nos está diciendo que en esta rama entran 2 amperes. Ten en cuenta esto. Cuando hacemos del punto A al punto B, es decir que esto está en circuito abierto. Es decir que esto no está conectado, ok. Está desconectado así como se muestra aquí. Ya quitamos nuestra fuente. Es decir que en esta rama no va a circular corriente, ok. Y en esa rama tampoco va a circular corriente. Ten en cuenta eso, porque estamos buscando el voltaje Thevenin desde el punto A al punto B. Como aquí no está conectado, es decir que aquí no va a circular corriente. Toda la corriente va a pasar acá, acá. Entonces, voltaje Thevenin va a ser igual a el voltaje que siente la resistencia. ¿Qué voltaje siente aquí? Cero. ¿Por qué? Porque no circula corriente. Entonces no se polariza la resistencia. El voltaje que siente la resistencia es cero. Aquí. Menos pasamos ahora sí. Este no es una fuente de corriente, es una fuente de voltaje. Por lo tanto, aquí sí hay un voltaje. Menos 10 por I0. Si se recorre, aquí se polariza con más, con menos. Más 4 por I0. ¿Ok? Así queda nuestra fórmula. ¿Cuánto vale I0? Pues como dije que toda la corriente, esos 2 amperes llegan aquí. Y como no circula corriente aquí, es decir que todo va a bajar aquí, los 2 amperes. Por lo tanto, I0 son 2 amperes. Entonces tendremos un voltaje de I0 igual a 2 amperes. Voltaje Thevenin va a ser igual a 10 por 2 nos da menos 20 más 8 nos da un voltaje de menos 12 volts, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro voltaje, tenemos nuestra resistencia Thevenin, por lo tanto la corriente Norton tenemos esta relación. La corriente Norton va a ser igual a voltaje Thevenin sobre resistencia de Thevenin o resistencia Norton, lo mismo, ¿ok? Resistencia Thevenin, lo mismo que la resistencia Norton. Voltaje Thevenin es igual. Ok, así queda nuestra relación. Si nosotros hubiéramos calculado la corriente de Norton, hubiéramos aquí despejado nada más. Voltaje Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin. Ok, ten en cuenta eso. Es una simple relación. Ok, entonces la corriente de Norton va a ser igual a voltaje de Thevenin. ¿Cuánto nos dio? Menos 12 volts sobre la resistencia de Thevenin. Aquí ten en cuenta la resistencia de Thevenin. ¿Cómo le hemos supuesto? Vamos a hacer el diagrama 3, más o menos 1 volt. La corriente I0 viene así, dijimos, ¿no? Y yo hice aquí la corriente I1, ten en cuenta. Pero ¿qué pasa? Yo había, en los otros problemas anteriores, yo dije que la fuente, aquí el positivo, va a salir nuestra corriente, así que la corriente en realidad sale así. Es lo contrario. Por lo tanto, aquí el resultado le tenemos que poner un negativo, ten en cuenta eso. Menos, aquí todo sería menos 4. Entonces la corriente de Norton nos da igual a 3 amperes, ¿ok? Ten eso en cuenta, es un pequeño detalle. ¿Ok? 3 amperes. ¿Ok? O si nosotros lo quisiéramos dejar así, de la otra forma, que queda menos 4, ¿ok? Ten en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros supusimos que aquí viene la corriente I1 de esa dirección, pero la realidad es que viene así, porque sabemos que sale de la fuente del positivo. Por eso le estoy restando, menos 4, le estoy dejando signo. ¿Ok? Entonces con eso tenemos resuelto este problema. Es decir, que así queda nuestro diagrama.
3 amperes, y aquí la resistencia. Resistencia de Norton, ¿ok? Con esta disposición, ¿ok? Si yo hubiera dejado aquí la resistencia positivo, sin quitar el signo, queda así, ¿ok? Nada más cambia la dirección de la fuente, ¿ok? Si aquí lo hubiera dejado positivo, me hubiera dado -3 y queda de esa forma, ¿ok? En el caso de cuando quede positivo, queda así. Solamente es un pequeño detalle, la dirección de la corriente. ¿Ok? Con eso ya tenemos resuelto el problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 4.49. Hay el equivalente de Norton revisando las terminales A, B, ¿ok? Entonces de acá a acá. Entonces tenemos que encontrar primero la resistencia de Thevenin o de Norton. Ten en cuenta que la resistencia de Thevenin es la misma que la resistencia de Norton, ¿ok? Es una relación que existe. Entonces, para encontrar la resistencia de Thevenin o la de Norton, ¿qué tenemos que hacer? Quitar todas las fuentes independientes, ¿ok? Que no dependan de un voltaje o una corriente del circuito. En este caso, tenemos una fuente aquí de independiente y aquí otra. Entonces, quitamos esta. ¿Cómo queda aquí? Pues cuando quitamos una fuente de corriente, queda como si fuera un circuito abierto. Así. Es decir, que aquí no va a circular corriente en esta rama. Tampoco aquí, porque aquí ya no va a pasar. Por lo tanto, podemos decir que quitamos todo esto. Eso es con una fuente de corriente, ¿ok? En este caso, aquí tenemos una fuente de voltaje. Esto queda como un corto. Aquí queda como un circuito abierto y aquí queda como un corto. Es decir, que no más quitamos esto, pero sigue conectado. ¿Ok? Todavía hay conexión aquí entre estos dos puntos. Aquí no, ya no existe conexión, por eso se elimina toda esta rama. Entonces, así tenemos nuestro circuito. ¿Qué podemos ver? Que la corriente que pasa en la resistencia de 10 es la misma que pasa en la resistencia de 40, ¿ok? Porque está en serie esto. Pasa aquí la corriente, pasa aquí y aquí. Aquí no circula corriente. ¿Por qué? Porque de la misma manera aquí está un circuito abierto, ¿ok? Aquí y aquí no están conectados, por lo tanto aquí no circula corriente. Y aquí tampoco va a circular corriente. Si hubiera aquí una resistencia, pues no importa, no circula corriente aquí. Aquí tampoco, toda la corriente pasa acá y pasa. Entonces los dos están en paralelo. Perdón, en serie. Entonces tenemos una resistencia de 50. No, perdón, me confundí. Esto es tan corto. Entonces no circula corriente. Es decir que si yo... Tenemos aquí un voltaje V1. Si yo mido de acá a tierra, por esta dirección voy a conseguir un voltaje V1. Y si lo mido de acá a acá, voy a conseguir un voltaje V1. Que va a ser lo mismo, así que están en paralelo. Entonces tenemos estas dos resistencias en paralelo. 10 por 40. 10 más 40. Nos da una resistencia de 8 ohms. Ok, ten en cuenta eso. Estos dos están en paralelo. ¿Por qué? Tenemos el mismo voltaje de acá, acá, de acá, acá. Ok. Ahora sí, ya tenemos estos dos. Lo hicimos a una sola. Lo podemos hacer de la siguiente manera acá. Ahora sí, esto se elimina y esto igual. Ahora sí, estas dos ya están en serie. Por lo tanto, la resistencia Thevenin va a ser la suma de esas dos. La de 20 más la de 8. Nos da una de 28 ohms. Ok, ten en cuenta eso. Ya tenemos la resistencia de Thevenin. ¿Ahora qué? Podemos encontrar nuestra corriente de Norton o el voltaje de Thevenin. Ahora si agregamos nuestras fuentes, ahora sí voy a agregar nuestras fuentes. Tenemos esta fuente y esta otra fuente, ok, y agregamos las fuentes. Ahora sí, para encontrar la corriente de Norton o el voltaje Thevenin, yo voy a encontrar ahora sí la corriente de Norton. Entonces, entre el terminal A y B, ahora sí ya va a haber conexión. Esta va a ser la corriente de Norton, ok, ten en cuenta. Entonces esto yo lo voy a resolver por mallas. Tenemos la malla, una malla, aquí voy poniendo corriente I1, otra malla, corriente I2 y otra malla, corriente I3, ok. Entonces tenemos tres mallas. Esta corriente del punto A al punto B, donde va a salir nuestra fuente, nuestra corriente de Norton, ten en cuenta, ok. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cómo el análisis? Tenemos menos 40 más, sumando las resistencias, 50 por la corriente I1. Esta resistencia está siendo afectada por los dos, entonces le restamos menos 40 por I2 igual a 0, nuestra primera ecuación.
Siguiente ecuación. Tenemos esos dos, que sería 60 por la corriente I2. Menos esta que está siendo así afectada por los dos. Menos 40 por la corriente I1. Esta también está siendo afectada por estas dos corrientes. Menos 20 por la corriente I3. Es igual a 0, ¿ok? Ahora sí, la corriente en la malla 3. Tenemos... Aquí nos podemos dar cuenta que el I3 es igual a 3 amperes, ¿ok? Ten en cuenta eso. ¿Por qué? Va en la misma dirección, por eso queda positivo. Si la corriente de 3 amperes fuera en la otra dirección de esa manera, quedaría negativo. Y 3 igual a menos 3. Pero como en esa dirección, por eso quedan los dos mismos. Entonces tenemos esas tres ecuaciones. Entonces, resolviendo esto, nos va a dar una corriente de I1 igual a 24 sobre 7. Corriente I2 igual a 23 sobre 7. Una corriente I3, que ya lo habíamos hecho aquí, de 3, ¿ok? Tenemos esas tres corrientes. Por lo tanto, la corriente de Norton va a ser igual a... De la misma manera, aquí dijimos que la corriente I3 va a ser igual a 3 amperes porque va en esa dirección. Entonces, de aquí, de la misma manera. Viene aquí la corriente de Norton. La corriente I2 viene en esa dirección. Por lo tanto, la corriente de Norton va a ser la corriente I2. 23 sobre 7. Que es aproximadamente igual a 3.285 amperes. Okay, ya tenemos la corriente de Norton y tenemos la resistencia de Norton. Con eso está resuelto este problema.